David Placer es periodista, es investigador, es el autor de Los Brujos de Chávez, del cual, en base a cuyo libro hablamos hace cuestión de un mes. Y a raíz de eso empezaron a pedir, pero él tiene otro libro hablando de brujerías y ese tipo de cosas. Debe ser que te interesa la brujería. Eso te lo pregunto a ti. Bienvenido. Que es El dictador y sus demonios. Que tiene como subtítulo, que no recuerdo, sí, el subtítulo es La secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela. Pero esa secta no solamente es de Nicolás Maduro, porque según leo tanto de tu trabajo como el de otro trabajo de otro periodista, que hizo un trabajo sobre otro periodista venezolano. La biografía de Maduro, Roger Sí. Santo Domingo. Roger Santo Domingo, no es ni el único, ni siquiera el más conocido, porque hay gente sumamente conocida sobre eso. Pero ahí no solamente lo que tú escribiste, sino también algunos de los reportajes que hizo, bueno, una de las empresas de televisión más serias o más respetadas en el mundo, como es la BBC de Londres, que hizo varios documentales, por lo menos dos que yo sepa, donde se le acusa a el brujo o el dios, o no sé cómo llamarlo, de Nicolás Maduro, no solamente de un pedófilo, sino de un auténtico delincuente. Y eso es la BBC de Londres. Entonces, explícanos un poco en qué consiste, quién es este hombre, por qué es tan importante que tiene millones de seguidores, ¿ok? Y que en Venezuela empieza a darse a conocer en los años 70. Medio y en Occidente por buscadores espirituales, gente que está inconforme con la religión que estaba practicando, o qué sé yo. Explícanos un poco. Y vamos a empezar por eso. ¿Qué tipo de persona cree en ese tipo de individuos? Bueno, fíjate, Napoleón, yo lo primero que hice para escribir ese libro fue viajar al pueblo donde nació Saibaba, que se ha convertido en un lugar de peregrinación internacional. Era mucho más fuerte cuando él estaba vivo, que ya ahora de muerto. Ha caído esa seducción de esos devotos que creían que iban a conocer a un Dios vivo, a un Dios en la tierra, que era como él se vendió desde muy pequeño. Incluso en su propio pueblo, su familia fue alimentando la leyenda de ese gurú espiritual que poco a poco fue creciendo y lo fueron presentando como un dios. El hombre que hacía que los ríos se abrieran, el hombre que sacaba cualquier fruto de los árboles de su pueblo mágicamente, el hombre que hacía milagros, en definitiva. Así se vendió y así convenció a su pueblo y poco a poco fue extendiendo ese rumor de que existía un Dios vivo sobre la tierra por toda la India y posteriormente por todo el mundo. ¿Cómo llega esa devoción, esa pseudo religión, ese culto o esa secta, como queramos llamarlo, a Venezuela? Pues a través de una de sus primeras traductoras, porque él comenzó a escribir libros, comenzó a escribir la palabra de Dios, que era la palabra del mismo, y Arlette Meyer, una venezolana que en los años 60 lo conoció personalmente y era ayudante, junto con otra traductora argentina, comenzaron a publicar los libros de Saibaba, la palabra de Saibaba, respectivamente en español, y luego cada una de ellas cogió su camino, Arlette Meyer a Venezuela y la otra traductora que la acompañaba en Argentina, y por ese motivo hay tanto devoto latinoamericano, concretamente en Venezuela y en Argentina. Hay más de 200.000 devotos solamente en Venezuela y millones en el mundo. Bueno, fíjate que en Venezuela no sé la cifra exacta, pero tienen escuelas, que es una cosa que también surge de la India, escuelas en el estado Táchira, tienen una obra social muy importante de ayuda a los más necesitados, que es como inicialmente estos movimientos prosperan, comienzan a tomar forma. Los últimos informes de inteligencia, porque hasta la CIA desclasificó hace muy pocos años unos informes de inteligencia que se habían hecho, se había visto con preocupación este crecimiento tan fuerte de esta secta y hablaba de 6 millones de devotos en el mundo, ellos dicen que mucho más. Pero lo cierto era que ir a Puttaparthi, a la Casa de la Paz Suprema, que es en definitiva el templo donde vivía y donde predicaba en vida Saibaba, que hoy se ha convertido en un Vaticano, un mini Vaticano,
en la India, pues habían unas colas larguísimas que había que hacer colas muchas veces desde el día anterior para poder entrar a ese recinto sagrado y poder escuchar, poder ver a Sai Baba en persona. Lo fascinante de este hombre es que no solo convenció a las clases más pobres, más desfavorecidas, que ayudaba con escuelas, con salud, con educación, daba ayudas de todo tipo en la India, sino que logró convencer a multimillonarios de todo el mundo, entre ellos el fundador de Hard Rock Café, por ejemplo, y nos fijamos en esa cadena de hamburguesas de todo el mundo que ha triunfado tanto, que se ha exportado a tantos países, pues los eslóganes, vamos a llamarlos así, o los mandamientos de Sai Baba. Y el love all, serve all, es decir, amar a todos y servir a todos, es uno de los eslogans de marketing de Hard Rock Café y no deja de ser posible porque su fundador era uno de los devotos y principales financiadores del movimiento de Sai Baba. Eso de amar a todos, sí, amar a todos, pero mátalos cuando, no te, cuando te conviene matarlos porque se enfrentan a ti. Y no lo digo por él, lo digo directamente, sino por Nicolás Maduro, que es su seguidor. Y en cuanto a la pobreza, según la BBC, en una entrevista que le hace al administrador del fideicomiso de Sai Baba, no a cualquiera que andaba por ahí escuchando o a un chismoso o algo de eso, dejó de alrededor de 190 millones de dólares. La verdad es que es un tremendo negocio, 190 millones de dólares. Y él andaba en un Rolls Royce, que es uno de los carros más caros que se venden. Pero además, hablando de su alianza con asesinos y con dictadores terribles, estoy buscando, momentico, que estoy buscando a quien visitó. La única vez que salió de la India fue a dónde, a uno de estos asesinos, tú lo sabes. Si no me equivoco, te refieres a este dictador sí, cuya esposa era devota, efectivamente, y ahora tengo déjame. Idi Amin Dada. Idi Amin, efectivamente, Nada uno de los menos que grandes, Idi Amin Dada sale sí, de su tierra por única vez para ir efectivamente, a donde Idi Amin Dada. porque una de sus esposas era devota de Sai Baba, y de allí, fíjate, es el mismo paralelismo que Cilia Flores y Nicolás Maduro. De la devoción de su esposa, el dictador también se convierte en devoto. Y Sai Baba lo visita, si no recuerdo mal, en el año 78-79, a Idi Amin en una visita, efectivamente, que hace allí al dictador. Él nunca se movía, era al revés, los dictadores lo iban a visitar a él, como fue el caso de Nicolás Maduro en el 2005, pero en esa ocasión efectivamente Sai Baba visitó a uno, bueno, de los dictadores más sanguinarios de África. Ahora, estamos hablando un poco de Sai Baba para conocer bien no solamente a Nicolás Maduro, sino a Hugo Chávez, que antes que Nicolás Maduro parece que lo siguió, lo conoció, aunque luego aparentemente lo cambió por los babalaos cubanos, de los que utiliza Fidel Castro justamente, que no son todos los babalaos cubanos, sino el grupo que utiliza. Ahora, entre otras cosas que estoy leyendo, es que la mamá de Sai Baba dice que lo concibió al igual que Jesucristo, siendo virgen. Y, bueno, esto, fíjate, esto nunca lo había escuchado, lo que sí, el rumor que corre, y de hecho en el Museo de Sai Baba, donde describe la vida y obra de Sai Baba, es que él nació junto con una serpiente. Es decir, Sí. siempre con este halo místico se recrean todos sus episodios de la infancia, de la adolescencia, siempre algún episodio muy parecido, con mucho paralelismo con la Biblia. Él supo crear su historia muy parecida a la de Jesucristo porque fabricó efectivamente la historia de un Mesías, la historia de un Dios, y lo hizo de forma muy concienzuda. Él, su punto álgido y donde él comienza a ganar
más devotos, más seguidores, es cuando comienza a fabricar supuestamente con sus manos, comienza a hacer milagros. Entonces él fabricaba cadenitas de oro, relojes, incluso billetes firmados por la Ah, Reserva como los Federal de los magos, Estados Unidos. como los magos. Como los magos, Y efectivamente, nunca se cualquier... presentó, fíjate, fue a ver a Idi Amin Dada, a Uganda, pero no fue a Las Vegas. Como los grandes magos van a Las Vegas. Efectivamente, y cualquier mago, hasta el más principiante, pues conoce esos trucos básicos y te describen cómo él escondía las cadenas debajo de la manga o cómo tenía los huevos de oro que él supuestamente vomitaba, los tenía escondidos en una especie de servilleta de papel, se los metía en la boca y luego los escupía. Bueno, son trucos de magia muy básicos, a veces se dejaba ver, se le veía el truco, pero por supuesto los seguidores que estaban a pocos centímetros no sabían verlo, ellos sentían pues una sensación, un lleno espiritual, un gozo espiritual muy fuerte, y todos describen algún momento, un momento mágico cuando Saibaba se acercó a ellos, les dijo alguna palabra por muy básica, alguna frase por muy básica que fuese, pues todos creían que había algo milagroso, algo sublime detrás de Saibaba. Y tú decías antes, Napoleón, bueno, se juntó con los asesinos. No hay que ir muy lejos. Dentro del propio recinto de Saibaba, el recinto Perdón, sagrado. yo no lo decía, lo dice su currículum y lo dice el gobierno norteamericano, porque por lo que he leído, y lo dice la BBC, por lo que he leído no sé si todavía, porque él ya murió, pero sus seguidores a lo mejor siguen sus costumbres y su negocio, todo eso no me consta, lo dice gente seria, que ya he mencionado quiénes, alertaban a los norteamericanos, o sea, la embajada de Estados Unidos en la India alertaba a los norteamericanos, ¿no?, con este hombre acusado de abuso sexual, engaños, asesinatos y delitos financieros. El abuso social era especialmente con niños y varones. Así es. Ahora que están todas esas teorías de todas esas cosas, es que se deben basar en cosas como esta, con elementos como este. Así es. Fíjate, Napoleón, que yo en uno de los capítulos del libro del dictador y sus demonios entrevisto a Laya Ram, que fue uno de sus discípulos favoritos. Era un chico cuando tenía 15, 16 años, un chico muy alto, rubio, cara muy aniñada, y fue uno de los favoritos, le decían de American Boy, porque Saibaba quería ese momento después de sus prédicas, de sus oraciones colectivas. Él escogía a un grupo muy pequeño, siempre de 5 o 6 personas, para consultarlos en privado. Y entonces, bueno, tener un encuentro muy cercano con ellos y hacerle alguna pequeña predicción y darle algunas recomendaciones de vida. Pues él siempre seleccionaba a Laya Ram, cuyos padres eran amigos personales, fieles seguidores, discípulos de Saibaba, y creadores de una de las principales iglesias allí en Estados Unidos, y siempre llevaban a su hijo de vacaciones a el Prasanthi Nilayam, que es el recinto de la paz suprema, su casa, en la que fue su casa. Y me contaba Alaya Ram que cada vez que lo seleccionaba para una cita privada a él solo, pues él era como si el cielo se le cayera abajo porque ya sabía lo que iba a suceder. Y entonces eran con los aceites mágicos que supuestamente él tenía, él hacía prácticas de sanación con Alaya y era esparcirle esos aceites por todo su cuerpo, desnudo, tocarle sus genitales, y dijo que fue escalando en el abuso sexual en la medida en que las sesiones se hacían cada vez más asiduas, cada vez más frecuentes, hasta el punto en que, bueno, hubo acto sexual consumado. Él lo cuenta con bastante detalle. Después de estos abusos, se lo contó a sus padres. Bueno, sus padres en un principio creían que era realmente un acto de sanación, pero luego poco a poco se fueron convenciendo de que su hijo había sido abusado, y luego lo denunciaron, por supuesto, en una causa que nunca prosperó en la India, donde gozó en vida, también ahora es su iglesia, de absoluta protección y absoluta impunidad. Pocas investigaciones serias se han hecho contra Saibaba y su movimiento
en la India, que no tiene nada que ver, ojo, con el movimiento este de millones de devotos, que yo los conocí, conviví con ellos, dormí con ellos, y realmente es gente muy humilde, muy buena gente, la mayoría de ellos te dan lo poco que tienen, y es una devoción genuina. El problema es en esa cúpula eclesiástica que se aprovecha de esa devoción genuina y auténtica de la gente, han creado, efectivamente, hablabas de asesinatos, varios de los estudiantes, tres de los estudiantes en concreto, un 6 de junio fueron asesinados en las puertas del dormitorio de Saibaba. ¿Por qué se asesinaron a tres jóvenes estudiantes devotos, fieles seguidores de Saibaba, a tiros? Creando un reguero de sangre en el recinto de la paz suprema, pues es una causa que nunca ha prosperado. Los propios familiares decían que ellos estaban convencidos de que sus hijos iban a denunciar a Saibaba también por la misma causa, por delitos sexuales, por abusos sexuales, y fueron asesinados. También, de forma misteriosa, una mujer hace pocos años se suicidó de forma extraña, se ahorcó en el recinto de Saibaba en una hora, en la madrugada, donde nadie puede entrar a ese edificio, a ese lugar. Entonces, hay muchos episodios realmente turbios, oscuros, alrededor de Saibaba y del movimiento de la organización de Saibaba, relacionados con asesinatos. Muchos en el pueblo, que esto ya sí son cuentos de camino, decían que antes, cuando el río que discurría a pocos metros de allí ahora está seco, es un río que está seco por el cambio climático, ellos dicen que se secó a raíz de la muerte de Saibaba, decían que llevaban algunos cadáveres de enemigos, de gente que quería denunciar al movimiento, a la organización Satya Sai, pero esto, por supuesto, nunca llegó a prosperar. Tenemos que tomar en cuenta que el gobernador del estado Andhra Pradesh e incluso el propio ministro, el primer ministro de la India, Narendra Modi, son devotos del movimiento de Saibaba, con lo cual siempre ha gozado ese movimiento de un apoyo político muy importante dentro de la India. Bueno, de ser cierto todos estos abusos que de forma seria y organismos o compañías tan serias como la BBC denuncian abuso sexual, engaños, asesinatos y delitos financieros, pero que llevados a juicio nunca prosperaron, eso también hay que decirlo, de ser cierto, fue un extraordinario estafador. Sí, de hecho, esas son las dos facetas de él. Un extraordinario estafador para los no creyentes, para todos los que han denunciado este tipo de cosas. Y ojo, también para devotos que bueno, estaban convencidos que hay un alto grado de corrupción dentro de la propia organización. Yo hablé con muchos de ellos, algunos justificaban el tema de los tocamientos sexuales. Yo hablé con Emiliano, bueno, que convivió conmigo, un argentino, un chico argentino que convivió conmigo durante varias semanas allí en el Prasanthi Nilayam, y él me contaba que sus amigos, cuando eran adolescentes, también fueron tocados, pero decía él, bueno, pero era simplemente porque él con sus manos calmaba ese deseo sexual de los adolescentes que iban por allí mirando chicas e intentaban ligar, intentaban conocer muchachas. Entonces, Saibaba de una forma los tocaba como para que se calmaran y entonces estuviesen en su trabajo espiritual. Así lo justificaban ellos, pero otros devotos ya mucho más leídos, mucho más instruidos, sí reconocían que pasaban cosas muy raras, como estos suicidios, como estos asesinatos, en los cuales pues entraban guerras de poder, guerras de dinero dentro de la propia organización, e incluso llegaban a justificar este tipo de cosas porque decía Saibaba que a él eran los lilas de Saibaba, decían esto, ¿no? Que a él le gustaba generar peleas, generar conflicto, porque esos eran los juegos de los dioses. A los dioses les gustaban que esas pequeñas almas creadas por él, pues tuviesen algo de vida, tuviesen una vida de telenovela y pelearan, se mataran, se amaran y vivieran pequeñas novelas diarias trágicas, pero fíjate que es una forma bastante simple, bastante infantil de justificar todos estos delitos que Sobre todo supuestamente si eran cometieron. varones que eran muy jóvenes. Siempre varones, efectivamente, muy jóvenes y muy apuestos, así es.
estoy tratando de entender porque la verdad que nunca me había metido en estos temas en este programa nunca. La primera vez fue contigo hace un mes con la brujería y todas esas cosas. Tratando de entender por qué tantos millones, y vuelvo a repetir, según los datos, más de 200.000 personas solamente en Venezuela lo siguen. Yo supongo que la mayoría de estas personas son gente honesta que está buscando una explicación de su angustia, de su desorientación, buscar eso, y que o no conocen esta información que ha dado, entre otros, tu trabajo, la BBC, entre otros, los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos, lo digo por la advertencia que aparentemente hay en la India sobre en la Embajada de Estados Unidos en la India sobre este caso, si es que todavía la hay o la hubo alguna vez, pero eso lo dice la BBC, sino tratar de entender eso y tratar de conocer a los que son seguidores y hacen exactamente todo lo contrario, partiendo de la base que es mentira todas las acusaciones contra Saibaba, todo lo contrario de lo que ha dicho públicamente y se ha escrito gente seguidora de Saibaba sobre él. Por ejemplo, en el tríptico de una organización que tiene que ver con él, es Risatía. Satya, sí. ¿Qué es eso? Bueno, ese es el nombre de la organización, de Ok, una auténtica multinacional, sí. ok. Estoy leyendo que hay un tríptico que dice unas palabras de Saibaba. Yo he venido a encender la lámpara del amor en sus corazones, para hacer que cada día ilumine con renovado brillo. Yo no he venido en nombre de ninguna religión. Yo no he venido en ninguna misión de publicidad para ninguna secta, credo o causa. Ni he venido a reclutar seguidores para ninguna doctrina. Yo no tengo planes de atraer discípulos ni devotos a mi causa o a ninguna causa. Yo he venido a hablarles de esta fe unitaria, de este principio espiritual, de este camino del amor, de esta virtud del amor, de este deber de amor, de esta obligación de amar. Me pregunto yo, Idi Amin Dada, que fue un tremendo asesino, ¿no? A menos que con la única persona en el mundo que no estuviera de acuerdo plenamente con sus ideas haya sido su mujer, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la realidad? ¿O qué tiene que ver Nicolás Maduro con eso del amor, con eso de la virtud? Es más, Said Baba resumió en 10 palabras lo que él denominó Vedas del siglo XXI. Ama a todos, sirve a todos, ayuda siempre, nunca hieras. ¿Qué tiene que ver eso con los asesinatos de Chávez y Maduro que mandaron a hacer? Con las torturas que se producen en Venezuela, ¿no? Con el hambre que pasa el pueblo venezolano más que con ningún otro gobierno, porque el 99%, ellos lograron que el 99% de los venezolanos en Venezuela sean pobres y que nuestro nivel de vida sea inferior al de Haití. ¿Eso qué tiene que ver y cómo se explica? Que también la culpa es de los gringos. Bueno, ¿qué tiene que ver? No tiene que ver en absolutamente nada, Napoleón, es evidente, ¿no? Hay una contradicción insalvable, gigantesca, entre esa prédica de paz, amor, no violencia, rectitud, verdad, que son los mandamientos de Saibaba, con lo que en la práctica ejercen en el día a día estos seguidores, dictadores, que conocieron personalmente a Saibaba. ¿Por qué un dictador tan cruel, tan despiadado como Idi Amin o como Nicolás Maduro hoy día, que es, bueno, pues puede ser la adaptación más contemporánea de esas dictaduras, esas terribles dictaduras africanas? O como Iris Valera, que también está ahí, que es Efectivamente. una más de esa banda de delincuentes que está en Miraflores, que pertenece a ese grupo de Saibaba. Sí, pues bueno, fíjate, Iris Varela fue, al menos acudió a ese viaje
que hicieron Cilia Flores, Nicolás Maduro, Aristóbulo, la mujer de Aristóbulo también es devota de Saibaba, y Jorge Arreaza. Estos son los grandes jerarcas chavistas que visitaron el Prashanti Nilayam con la intención de conocer con mayor profundidad el movimiento. Según lo que me dicen, Iris Varela simplemente fue de turismo espiritual, pero nunca entró de lleno en el movimiento, a diferencia de Cilia Flores, Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, que no solo visitó, sino que vivió varios meses en el recinto de la Paz Suprema. Y bueno, esa devoción que todavía Nicolás Maduro, porque en una foto reciente de hace muy pocos meses, Napoleón en uno de sus despachos del Fuerte Tiuna, en una foto que sacó prensa presidencial, allí tiene junto a su mano izquierda, pues una gran foto de Saibaba en su oficina, que a lo mejor se les coló a prensa presidencial, no supieron esconderla, y allí públicamente en el Instagram de Nicolás Maduro está, ¿no? Es decir, no es una devoción que fue una moda en el año 2005 y a la cual no pertenecen, sino que él sigue las firmes convicciones, lo ha reconocido, creo que solo a dos periodistas en Venezuela se los reconoció, uno de ellos ya lo mencionaste antes, es Roger Santo Domingo, y la otra periodista a la que se lo reconoce, es decir, a la que le reconoce abiertamente su devoción por Saibaba, es Maye Primera, en un reportaje que publicó para un diario aquí en España. Entonces, Nicolás Maduro nunca lo ha ocultado, Cilia Flores tampoco lo ha ocultado, de hecho, está la famosa foto del año 2005, donde aparece, por cierto, con Oscar Dorta, uno de los discípulos, porque esta es otra curiosidad, otra gran contradicción que ocurre alrededor de estos movimientos. Saibaba decía que no buscaba, ¿no?, seguidores, adeptos, que no buscaba crear una gran secta o una gran religión. Pues precisamente lo que ocurrió es todo lo contrario. Y justo los seguidores de Saibaba alrededor de Jorge Arreaza y de Nicolás Maduro tuvieron un ascenso extraordinario en los últimos años en el poder. Entre ellos, la mujer que regentaba la oficina de Saibaba en Sabana Grande, que era una oficina, bueno, sigue siendo una oficina bastante humilde, pues hoy es embajadora de Venezuela en Filipinas. Y ¿Quién sus es dos... ella? Ella es Capaya Rodríguez. ¿Y qué pasó Eh, con sus hijos? y sus dos hijos, que se llaman Faraón y Monarca, esos son los dos nombres que les puso a sus dos hijos, también forman parte de este movimiento saibavista y forman parte del círculo de seguridad de Nicolás Maduro. Ella Pero hay, fue Capaya Rodríguez fue fiscal, trabajó en la fiscalía, donde todos los fiscales conocían esa devoción, incluso llegan a decir ese fanatismo por Saibaba, y cuando Jorge Arreaza es nombrado canciller, pues ella es elevada a la categoría de embajadora. Capaya Rodríguez, embajadora de Venezuela en Filipinas. pero hay un venezolano que es el que más influencia del grupo ese de Saibaba tiene sobre Maduro y que vive en Miami y va mucho a Venezuela porque lo llama Maduro a consultar, que lo he llamado, pero no atiende la llamada. No sé si que en este momento está, ¿no? Aunque esté en Venezuela, hoy con los teléfonos está haciendo. Y gente que lo sigue y amigos de él también lo han llamado para buscar una entrevista y que le explique quién es Saibaba y, bueno, y qué le dice, cuáles son las orientaciones que le da a Maduro, porque a lo mejor es que Maduro está haciendo todo lo contrario, por lo menos que de boquita para afuera predicó Saibaba. Pues fíjate, ese hombre que mencionas, Enrique Rodulfo, efectivamente vive en una zona bienestante, en Miami. Su hijo trabajó en el consulado de Venezuela en Miami. Él asegura a ese círculo íntimo que ya has contactado. Yo lo contacté para hacer el libro, le hice llegar muchísimos mensajes también para esta entrevista. Bueno, si te la da, me voy a sentir muy mal, Napoleón, porque yo no lo pude hacer para mi libro, No, y, no, y si después de habla este ahora será un gran programa, logro para no, ti. después de este programa ya ese tema no me interesa, te confieso. Pues
este hombre, Enrique Rodulfo, dice que él pronosticó que Nicolás Maduro iba a ser presidente mucho antes que Hugo Chávez enfermara por cáncer, ¿no? Entonces dice él que Nicolás Maduro y Cilia Flores le tienen una confianza absoluta, incluso él presume en estas fiestas con este grupo de amigos por mensajes, muestra los mensajes de audio de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, donde supuestamente hay bastante cercanía, bastante cariño y complicidad. Él en un primer momento viajó en avión presidencial, fue un consejero muy allegado, pero según me comentaron, en ese momento no llegó a hacer negocios con el gobierno como sí lo hicieron, por ejemplo, Oscar Dorta. Lo que pasa es que ahora, ya me dicen otras fuentes, yo no tampoco seguí indagando más en el tema en los últimos meses. Parece que sí, ya tiene una relación mucho más estrecha. No sé si se ha concretado, no ha concretado esos negocios con Nicolás Maduro, bueno, como todos los que rodean a este tipo de dictadores que aprovechan esa amistad para hacer grandísimos, ¿no? negocios multimillonarios. No sé si es el caso de Enrique Rodulfo, pero lo cierto es que es un consejero muy querido, o al menos ha sido así hasta hace poco, de Nicolás Maduro. Curiosamente, su hijo que trabaja en la industria musical, es más o menos conocido en Miami. Su hija fue productora de CNN. Ellos tienen una vida pues ya muy integrada en los Estados Unidos, a pesar de que, bueno, de esos lazos todavía estrechos de esa familia con Nicolás Maduro. Según me comentan, él no hace pronunciamientos públicos sobre su filiación política, sobre sus creencias políticas, sobre sus simpatías por el chavismo, porque todo su entorno, precisamente entorno de Miami, es opositor. Pero sí es un hombre que vive muy bien, le gusta vivir muy bien, bueno, como casi todos los altos jerarcas del chavismo. Bueno, aparte de los que ya has mencionado, en la banda de delincuentes del régimen, también hay alguno que otro en la oposición, aunque oficialmente ya no esté el que yo conozco, que es un asesor político, que también estuvo involucrado en escándalos de droga en Colombia. Pero cuando tú dices la secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela, estás ampliando mucho y dándole demasiado poder. ¿Nos quieres explicar por qué? Bueno, fíjate que es un juego de palabras porque la secta no solo se circunscribe al movimiento de Saibaba, sino que el chavismo en sí se ha convertido en una gran secta, en una secta que no acepta ningún tipo de cuestionamiento, ni político, ni económico, ni espiritual. Y ese movimiento que ya en sí se convierte en secta, tiene unos paralelismos muy exactos a esa otra secta, a miles de kilómetros al otro extremo del planeta, que también se construyó con muchas similitudes, de una forma bastante parecida al chavismo. Fe absoluta en el máximo líder, cero cuestionamientos y el peor de los destinos, que incluye la muerte violenta para quien atreva a amenazar, para quien se atreva a cuestionar el liderazgo, en un caso del Dios y en otro caso, pues, del máximo líder. Pero ni a ti ni a Roger Santo Domingo les pasó nada. ¿Perdón? Pero ni a ti ni a Roger Santo Domingo les ha pasado nada. Bueno, claro, nosotros somos unos periodistas que lo que hacemos es escribir libros, Napoleón. La amenaza que podemos tener sobre el régimen es bastante baja, creo. Hay otros que sí han desafiado al régimen de forma mucho más fuerte, que sí han tenido otro destino muy diferente. Ya vemos cómo están las cárceles del Helicoide, un concejal en el piso 10, el destino que tiene. No, espérate. Yo lo digo, no lo digo por la banda de delincuentes de Miraflores, sino lo digo porque entendí que si aquellos que se metieran directamente con Saibaba o que lo desprestigiaran, los iban a matar. Eso es lo que nos No, quisiste decir. ahí, evidentemente, el trabajo periodístico, bueno, estamos mucho más protegidos en ese sentido, pero las personas que sí desafiaron, es decir, que sí denunciaron a Saibaba, pues tuvieron la muerte que te describí. En el propio recinto de Saibaba, pues
acribillados a balazos. Entonces, personas que realmente puedan suponer una amenaza seria, creíble ante los tribunales, que puedan servir de testimonio de esos delitos que supuestamente se han cometido, pues tienen ese destino final. Igualmente ha pasado en Venezuela, pues ya sabemos lo que le ha pasado a Oscar Pérez y a todos los que han amenazado de alguna forma al régimen. El destino es siempre el mismo. La BBC también destapó esos casos de Saibaba. Bueno, pues ninguna consecuencia ha habido sobre ese medio de comunicación, aunque sí es cierto que ahora el trabajo periodístico en el recinto del Prashanti Nilayam, que antes iban muchos periodistas a describir lo que allí ocurría, después de ese documental de la BBC, ya está prohibido cualquier tipo de trabajo periodístico allí, y por eso es que si quieres narrar las cosas de cerca, pues tienes que disfrazarte, tienes que entrar allí como un supuesto devoto, que es lo que me tocó hacer a mí. ¿Y qué viste allí? Bueno, Detállanos lo que viste. Bueno, en principio es un movimiento venido a menos, porque esa prosperidad que tuvo en cuanto a atracción de turistas occidentales de todas partes del mundo que iban allí a convivir, a abarrotar el recinto, pues ya ha caído bueno, en cierto declive ese movimiento. De hecho, en los recintos de las camas literas, que a lo mejor eran galpones enteros donde los devotos occidentales, ahí te dividen el devoto occidental al devoto indio, donde teníamos que dormir, pues a lo mejor habían 350 camas vacías y solo estaban ocupadas unas 50 camas, ¿no? Unas 50 literas. El negocio viene en declive tras la muerte del dios, porque por supuesto ya no es tan atractivo una religión, una secta, un movimiento donde el Dios vivo ya no te puede hablar, ya no puede tener una Pero interacción. no inventaron la reencarnación en otro ser humano del Dios, porque los dioses no mueren. Sí, efectivamente, Napoleón, muy cerca del recinto de la paz suprema, uno de sus discípulos, uno de sus ayudantes cercanos, pues ahora dice que Saibaba vive con él. Entonces él lo escucha y él hace de medium, ¿no? Y entonces él mismo se ha convertido ya prácticamente en un dios. Tiene un nuevo recinto con un lujo asiático impresionante en las afueras de Bangalore, y allí recibe a los nuevos devotos. Se ha escindido el movimiento y están el sobrino de Saibaba, quienes dicen que, bueno, que Saibaba no ha reencarnado, que no puede ser escuchado por nadie, y este otro discípulo que se ha apropiado de la imagen para intentar prorrogar lo más posible ese Dios en el que ya cada vez menos gente cree, ¿no? Salvo los fanáticos, los devotos que ya llevan muchos años haciéndolo. Con lo cual, efectivamente, esa devoción todavía existe. A mí me llamó mucho la atención que en la India los devotos de Saibaba por lo general era gente muy pobre, iletrada, no saben leer ni escribir, que dependen en buena medida de ese estado de beneficencia. Allí me impresionó mucho el hospital que tienen, que es un monumento de hospital. Tienen un aeropuerto propio, una pista de aterrizaje propio para los grandes magnatarios, los magnates del mundo que lo visitan. Tienen toda la red de escuelas y de agua potable. Depende de la organización Satya Sai, es decir, de la organización de Saibaba, con lo cual toda la economía de ese pueblo se mueve alrededor de ese turismo espiritual. Y lo que me impresionó es que en contraste con esos devotos de la India muy pobres, pues estaba esta clase media pujante, sobre todo de Argentina, alguno que otro de Venezuela y de todas partes del mundo, de Nepal, había una cantidad también muy importante, americanos, mexicanos, occidentales europeos, especialmente holandeses y alemanes, que casi todos eran personas con estudios universitarios, doctorados, personas muy cultas, y esa enorme contradicción entre esos dos perfiles de devotos completamente distintos, personas que simplemente estaban buscando un sentido a su vida y descubrieron en ese movimiento una razón para vivir, supongo que en más paz y en más armonía que la que vivían antes. Cuando tú estuviste allí, ¿conociste a Saibaba o yo había muerto? Ya había muerto.
Ok, y esa gente que la cual estás hablando y que sigue yendo allí en su helicóptero y demás. Sí, cada vez, por lo menos yo en las 3 semanas que estuve, no coincidió ningún magnate, ningún millonario que lo iba a Pero visitar, pero sí, el aeropuerto, sí, el aeropuerto ok. sigue ¿Y ya operativo cuánto tiempo estuviste tú allí? 3 semanas. Ajá. ¿Cómo era tu día? ¿A qué hora te levantabas? ¿Quién te levantaba? ¿No? Ya no eras un niño, o sea que puedes decir todas las cosas que viviste allí. Sí, por supuesto. A menos que Era, también le gustara los adultos. Pero sí, bueno, ¿cómo era tu día? bueno, el día en el Presente en la Llama es un día bastante aburrido porque te levantan muy temprano, ¿A ya qué hora? los devotos antes del amanecer, es decir, a las 5 de la mañana, más o menos amanece a la misma hora, amanece y anochece más o menos a la misma hora que en Venezuela. Aquí, según las estaciones, hay otros horarios. Allí, antes del amanecer, ya comienzan, el resto de devotos te despiertan porque ya comienzan a asearse, comienzan a hacer ruido y ya te tienes que levantar. Luego tienes que hacer una obra social que por lo general consiste en pelar patatas o zanahorias o hacer lentejas en el comedor común ¿Qué o hacías limpiar, tú? o limpiar al final. Yo limpié solo un par o tres de días y luego intentaba escaparme, ¿no? Porque era un trabajo voluntario. Y bueno, no me interesaba demasiado. Al principio lo hice para interactuar, luego no me interesó demasiado eso. Intentaba escaparme de esos trabajos que no son obligados, sino que, bueno, te sugieren que los tienes que hacer porque evidentemente todo eso funciona con voluntariado. Entonces yo lo que hacía era pasar una máquina que va de alguna forma limpiando el suelo, es como una especie de coleto mecánico, por decirlo así, por todo el comedor. Pues compartir sobre todo con los devotos latinoamericanos, que eran los que te podían contar con mayor detalle cómo es el movimiento que es y te confesaban pues sus vivencias, desde muy niños iban allí, desde los 13 años, entonces iban a las bibliotecas, de alguna forma entendía que fueron abducidos por ese movimiento de muy pequeños y creían firmemente ya en que Saibaba era un auténtico Dios y que la palabra de Saibaba y de todos los discípulos que ellos escuchaban allí en esos momentos de oración, pues era la palabra divina. Su vida no tenía ningún sentido fuera de esos muros. Ok, a qué hora terminabas de pasar el coleto dejando bien mal el gentilicio venezolano, ¿no? dejando Que muy mal. por tu culpa, ahí deben decir que todos somos unos flojos, porque solamente colaboraste 3 días. ¿A qué hora esos 3 días dejas de pasar coleto y qué es lo que haces después? Bueno, fíjate, yo pasaba coleto no en el desayuno, sino en la cena. Entonces, tardabas como una hora, hora y cuarto en hacerlo, en pasar la máquina en todo el comedor, en la parte del comedor de los hombres, porque allí está siempre separado, siempre. También es una regla básica del recinto, hombres y mujeres separados. Solo pueden estar juntas las familias. Entonces, si hay una familia que va con niños, sí ellos pueden compartir un cuarto, pero si vas solo o sola, pues hay recintos completamente distintos. Entonces, a mí me tocaba limpiar solo el comedor de la parte de los hombres, más o menos como a las 9, 8:30, 9 de la noche, y luego ya te ibas a acostarte Ok, entonces en volvamos el al para principio. occidental. Después que desayunas, ¿qué haces? Bueno, después que desayunas, por lo general todos esos devotos van a orar. Hay dos momentos de oración básicos, uno en la mañana y otro después de comer. Entonces es un momento de oración al que yo siempre asistí allí. Bueno, hay un mecanismo de seguridad muy fuerte. Para entrar tienes que dejar tu móvil, tu teléfono, tus cámaras en un recinto, tienes que pasar descalzo, tienes que pasar dos sistemas de seguridad solo para entrar a un recinto donde lo único que vas a hacer es rezar. Allí la seguridad es muy elevada, no puedes hacer ningún tipo de foto, de vídeo, y estos cánticos que se hacían allí, que eran muy largos, era una hora o más de una hora, pues eran sumamente
aburridos. Después de la sesión de la misa, vamos a decirlo así, pues tú te podías acercar a la tumba de Saibaba, donde entonces tocabas el lugar o tocabas con tu cabeza el recinto. Era un lujo, bueno, absoluto. Y de allí te daban unos ticketcitos donde podías ir a comer gratis a la cantina india, donde yo solo fui una vez, tenías que comer con las manos, fue algo que tampoco me agradó muchísimo. Y yo iba a la cantina occidental luego a comer, donde la comida costaba 20 veces más que en la cantina india, porque es un poco los turistas occidentales los que con el pago del precio tanto de las habitaciones como de la comida, pues sostienen un poco el día a día. Luego en la tarde me iba con mi amigo argentino, que él se ofreció a hacerme de guía, y esa es una ciudad universitaria. Yo le buscaba cierto parecido a la Universidad Central de Venezuela. Es una ciudad universitaria con edificios distintos, una arquitectura bastante interesante en algunos edificios, muy bien cuidada. Hay algunos animales allí, algunas vacas, monos, está lleno de monos. Es un sitio, no te digo que ciertamente agradable, pero pues bueno, donde va la gente descalza, donde hay mucha tierra. Bueno, hay ciertos contrastes también allí. ¿Te imaginas esos occidentales que a lo mejor eran directores de una multinacional, directores financieros o directores de marketing, allí descalzos, polvorientos? Hay una tienda también donde tú compras cosas muy baratas, cosas de aseo, sábanas, porque tú vas a vivir allí durante un tiempo, durante una semana, 2 semanas o un mes. Entonces tienes que comprarlo todo allí, incluso si quieres también la comida, puedes hacerlo. Bueno, era un día bastante aburrido. Lo que me interesaba más era hablar con los devotos, que ellos me explicaran su experiencia, y yo escogí a 2 devotos argentinos y estuve intensamente con ellos todo el tiempo para intentar entender qué los llevó a ellos Ok, a ser devotos. resúmeme lo que ellos te dijeron. ¿Por Bueno, qué los llevó a ellos a ir hasta allí? ¿Y cómo es eso de que lo que tú aprendiste lo aprendiste de unos devotos y no de unos dirigentes de allí de los rezos? O sí, sea, bueno, eso lo hubieras aprendido en Caracas con algún seguidor de Saibaba. la cúpula de Ceibaba, con la que también hablé, es bastante inaccesible y, como te comento, bueno, ellos dan declaraciones muy vagas, pero evidentemente desde el punto de vista del devoto. Ellos creían que estaban hablando con un devoto, no creían que estaban hablando con un periodista. Antes de viajar a la India, yo también tuve que viajar o decidí viajar a un encuentro, a un congreso de devotos españoles que se hizo en la isla de Gran Canaria. Allí también conviví con ellos y con los jerarcas de esta iglesia en España para intentar entender un poco cómo era el funcionamiento y de la iglesia, y si realmente podía yo acceder a estos altos jerarcas. Bueno, pude hablar con uno de ellos, pero como te digo, su interacción con el devoto común era muy limitado, muy vago, y no, por supuesto, está prohibido cualquier tipo de entrevista, cualquier tipo de declaración pública, con lo cual siempre tienes que hablar con ellos desde el disfraz Ok. de devoto. ¿Qué aprendiste de los devotos? ¿Por qué entran eso? ¿Por qué creen tan ciegamente? Porque no es el único, no sé cómo llamarlo, sin decirlo despectivamente, especie de santón, porque siempre están disfrazados así. Y supongo que en España lo llamarán santón, porque es Así es, una frase muy español, un calificativo muy español, que así no es. necesariamente es despectivo. No conozco otra forma de llamarlo. ¿Qué aprendiste de ellos? ¿Por qué creen tan ciegamente cuando hay tantos en el mundo? Y tantos que se dicen, ¿no? En los nuevos Jesucristos y todo ese tipo de cosas. Bueno, el hilo que tienen en común todos ellos es que desde muy pequeños ellos visitaron ese recinto con sus padres. Es decir, desde muy niños ellos iban allí y sus padres les explicaron desde siempre que iban a visitar a Dios. Con lo cual, y todos los libros que leían Tú estás como yo con Disney World, que llevé eran a mis hijos por años a Disney, ¿no? Y entonces ahora tengo que llevar a mi nieta, pero eso no significa ni siquiera que disfrute Disney. no Entonces, significa, pero ¿por qué ellos siguen yendo?
no significa para algunos, Napoleón, efectivamente. Por ejemplo, uno de estos amigos argentinos que pasé más tiempo con él, su hermano se desligó completamente del movimiento. No quiere saber nada y no cree en eso. Y este otro hermano, pues sí lo hizo y se ha convertido en un fanático, porque él dejó a su mujer, a su esposa, durante un año para vivir allí ese año sin móvil, sin teléfono, sin correo electrónico y completamente desconectado, que él mismo me decía que no sabía si cuando regresara a Argentina su mujer iba a estar con otro hombre, pero eso, lo que realmente le daba sentido a su vida era estar con ese Dios, era estar cerca de Ok. Saibaba. ¿Por qué le da sentido a su vida? ¿Qué dice Saibaba o los seguidores ahora de Saibaba como para que gente que inclusive que yo conozco y que no son brutos ni mucho menos y que tienen dinero, ¿no? Sean seguidores ciegos de Saibaba? Yo creo que esa atracción de sentirte cerca de ese creador, de sentirte cerca de la inmortalidad, de la vida eterna, de algo que le da sentido a esta existencia tan efímera, tan incierta que tenemos, es lo que de alguna forma a ellos los mantiene enganchados, conectados con esa realidad. Pero Es estar... espérate, para eso van al Vaticano, que les queda más cerca, y que hay unas obras de arte, unas pinturas, unas esculturas extraordinarias, y que hay una religión muchísimo más conocida en el mundo entero, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como toda obra humana y como todo ser humano. ¿Por qué no van al Vaticano y van tan lejos allí, que además ni siquiera conocen el idioma? No hay ninguna conexión cultural, eso es cierto. Pues yo creo que la diferencia fundamental, Napoleón, es que ellos conocieron a un Dios en vida o creen ellos que conocieron a un Dios en vida. Y Jesucristo murió hace 2000 años y ya incluso hasta esos pasajes bíblicos con ovejas, una realidad campesina ya de hace muchos siglos, pues nos luce bastante, nos parece bastante lejana, ¿no? En cambio, un Dios que tú viste, que tú tocaste, que te sanó, que te tocó el hombro, que te curó tus enfermedades, que le dio sentido a tu vida con una frase cuando te dijo que tenías que cambiar de trabajo o dejar tu país, pues creo que es una experiencia un poco más interesante para estos devotos que creen firmemente, que conocieron a Dios, que vieron a Dios y que estuvieron al lado de Dios. Definitivamente estaban haciendo historia en ese momento si están convencidos de que esa persona era Dios. Todo eso te lo dijo el argentino. Por supuesto. Ellos están convencidos, pero no solo el argentino, todos los devotos con los que yo hablé aquí en España y allí, que tuvieron esa cita, que no todos lo lograron, porque era una cita, como te digo, siempre con 5 o 6 personas, que Saibaba los seleccionaba porque tenían un aura, algo especial, pues todas las personas que tuvieron ese contacto directo con Saibaba, que los saludaron, que le besaron los pies, esto además era algo muy común, a todos les encantaba besarle los pies, pues esa sensación que ellos describen es una sensación de realización completa. Es algo que a lo mejor tendríamos que estudiar psicológicamente por qué sucede en algunos y por qué en otros no. Eso está estudiado el fanatismo religioso y la necesidad de creer en alguien superior para darle explicación a algo que todavía la ciencia en este momento no ha resuelto, ¿no? Entonces, pero cuando tú dices que no todo el mundo tenía acceso a él, sino los que él veía que tenían como un aura, tengo que entender que nada menos que Nicolás Maduro, Cilia y Cilia Flores, que se retrataron junto con él, o sea, no solamente tuvieron acceso, sino que además permitieron que ellos se retrataran con él, cuando en ese momento no era presidente, o sea, que no era Idi Amin Dada, ¿no? Ni tenía el dinero que tiene hoy en día, como para que fuera un negocio retratarte, sí tiene un aura, sí le vio un aura. No fue así Napoleón porque ellos no fueron elegidos al azar. Ellos ya fueron en una misión diplomática. Ya fue Nicolás Maduro como en ese momento era presidente de la Asamblea Nacional y fueron en esa misión en la que en un principio iba a ir el propio Hugo Chávez a través de una gestión que estaba haciendo a través del entonces embajador en la India, Walter Márquez. Al final Chávez no fue y entonces fue esta visita que realizó Maduro Flores y los hijos
los sobrinos de Cilia Flores, que creo que no son los mismos, porque son otros, que los que están presos allá en Estados Unidos, que también lo acompañaban en esa misión. Ese día, curiosamente, y esto es ya una anécdota curiosa que puede ser por casualidad o no, no sabemos, pero el día en el que llega Nicolás Maduro a visitar a Saibaba, el pueblo Putaparti se queda sin luz. Entonces, ya muchos de los... Una predicción. Sí, Ajá. muchos de los venezolanos que participaron, porque fíjate que en ese momento, antes de tener la visita privada, Nicolás Maduro con Saibaba, también llamaron, entonces la cúpula de Saibaba llamó a los devotos venezolanos que en ese momento estaban durmiendo allí y hubo varios testigos de esa primera visita que fue semipública de Cilia Flores, Nicolás Maduro y Saibaba, y luego, si es verdad, que les pidieron al resto de devotos que abandonaran la habitación y se quedó solo la ahora familia presidencial con Saibaba. Pero estaba todo planificado, todo completamente preparado a través de la embajada. En esa foto, que es la única que se conoce de este par de delincuentes con Saibaba, hay otra gente. Esa otra gente, ¿quiénes son? Venezolanos que fueron llamados porque iba Maduro. Bueno, sí, fíjate que uno de ellos es Oscar Dorta, que funge como empresario, ahora es un empresario venezolano en Panamá, que, bueno, según algunas informaciones, ha tenido acceso a contratos con el gobierno. Oscar Dorta funge allí como traductor de Nicolás Maduro. Pues porque Nicolás Maduro y Cilia Flores no hablan inglés fluido, tampoco Saibaba hablaba un inglés demasiado fluido, aunque sí se podía comunicar. Saibaba, un dios que todo lo sabe y todo lo ve y tenía, No no, saben que no podía hablar inglés de forma muy fluida y él tenía que hablar el idioma, ¿no? La lengua. no sabe nada de español. Entonces, Efectivamente. esas cosas no las entiendo, pero hay gente que las entiende. No sé cómo, por qué entienden esas cosas, ser Dios y no saber un idioma cualquiera, aunque sea papiamento, lo que sea. Pero bueno, ¿qué otra cosa aprendiste? Bueno, a mí me llamó la atención particularmente en ese negocio que se ha creado, que es un negocio muy próspero alrededor de la figura de Saibaba, con souvenirs de todo tipo, hoteles, todas las personas que estuvieron al lado de Saibaba construyeron hoteles, restaurantes, es decir, se beneficiaron de algún modo de esa cercanía que tenían con ese hombre tan poderoso, ¿no? De alguna forma es lo mismo que hace alguien que conoce a Maduro o conoce a cualquier dictador o conoce a algún presidente corrupto. Esa amistad tan cercana siempre se traduce luego en un negocio muy próspero, muy productivo. Y los hoteles de Perdóname, lujo... pero tú no puedes, no debes ser muy buena persona que no fuiste absorbido, no fuiste, no eres de la gente de Saibaba, porque no toda la gente de Saibaba es maluca, ladrona, vagabunda o asesina como este par de delincuentes y sus amigos. Pero algo tuviste que aprender de ellos, que tantos millones en el mundo creen ciegamente en Saibaba, sin además darse el lujo de haber estado allí como tú estuviste 3 semanas. ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Por qué lo admiran? ¿Por qué lo siguen sin haberlo tocado, haberlo escuchado? Porque tiene que decir algo importante. Yo creo que es la convicción propia, y creo que no hay nada más allá de eso, de que necesitan creer en algo. Todos ellos necesitan creer que Saibaba existe, que Saibaba es Dios y que ellos pudieron tocarlo. No hay más nada que eso. Fíjate que todos comienzan a conocer a Saibaba a través de un sueño, a través de un amigo que se los presentó, a través de un familiar que es devoto, y todos casi siempre tienen un sueño en el que Saibaba los llama y les dice que tiene que ir. Eso se repite en todas las historias. Estamos hablando de secretarias, de abogados, de gente con pocos estudios. Todos comienzan de la misma forma. Un amigo, un familiar, alguien ha llegado a ellos, les presenta
el movimiento y mágicamente ocurre que escuchan a Saibaba en un sueño, leen algo en un libro y mágicamente se sienten atraídos y sienten la imperiosa necesidad de ir, de viajar, a recorrer medio mundo, viajar a la India y conocerlo en persona. Eso le ocurrió a casi todos. Eran personas casi todas con una vida muy vacía, es decir, con una necesidad de darle un vuelco a esa vida que describían siempre muy gris, muy triste y que ahora sí está llena. Pues bueno, son personas con carencias muy fuertes emocionales, muy fuertes espirituales y que allí logran llenar ese enorme vacío que tienen. Eso creo que es el punto común de todos los devotos y hay que ver qué vacíos entonces tienen Cilia Flores y Nicolás Maduro. Eso seguro no tendremos tiempo para averiguarlo, pero deben tener otro vacío enorme que van a una cultura tan alejada a la nuestra, una religión tan distinta a la nuestra, que no tenemos muchos lazos ni culturales, ni idiomáticos, ni de ningún tipo, para llenar esas inquietudes. Bueno, de verdad que muchas gracias. Esto es un resumen a petición de la gente que vio el primer programa, Los Brujos de Chávez, sobre su segundo libro, El dictador y sus demonios, la secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela. Y solamente quería preguntarte por qué te gusta tanto, te atrae tanto este tema. Porque creo que es un tema fascinante del que siempre escuchamos rumores, mitos, cuentos de camino sobre la brujería y el poder, la superstición y el poder. Y periodísticamente poco se había hecho en relación a la brujería en Miraflores, a la brujería con respecto a Hugo Chávez y a esta secta, pseudosecta o movimiento espiritual que rodea, que sigue rodeando a Nicolás Maduro. Me parece un tema fascinante esas convicciones más profundas de un dictador o de un presidente en la soledad que cree firmemente un amuleto en un ánima o en un hechizo para conducir las riendas de un país. A mí particularmente me atrae mucho, me parece un tema fascinante, pero creo que después de estos dos libros ya no voy a repetir y ya me dedicaré a Napoleón a otras cosas. Mira, ¿viste mucha diferencia? ¿Existe alguna diferencia o mucha diferencia entre lo que descubriste y aprendiste con los babalaos y los que tú llamas los brujos de Chávez y esta gente a quien tú llamas secta de Saibaba, y por qué unos son brujos y otros es una secta? Mm. ¿Hay coincidencias? Sí, bueno, aquí está la coincidencia es la afición secreta, oculta, pero no negada de dos mandatarios que consecutivamente dirigieron las riendas de un país. Uno, hacia, creo yo, que utilizó esa red de babalaos cubanos como método de manipulación, como religión oficial del chavismo, me refiero a la santería, una vez que lo intentó con la religión católica y no pudo, lo intentó con la iglesia evangélica y tampoco pudo, y encontró precisamente en la santería, que es una religión donde no hay jerarquías que puedan, digamos, negarse a este tipo de pactos, sino que hay padrinos, pequeñas tribus, que sí pueden ser muy fácilmente utilizadas en beneficio propio. De este modo, bueno, también lo hizo con la iglesia evangélica porque había algunas iglesias evangélicas donde se cantaba, Chávez no se va. Bueno, pero Pero también utilizó la Iglesia Católica. Acuérdate del crucifijo y lo sí, muy católico que él decía ser. Ujú. sí, esa era, pero la cúpula de la iglesia católica siempre se enfrentó con él y tuvo, bueno, Lo de Chávez y lo manipulador que fue. ¿Y cuál es la diferencia y cuáles son las coincidencias de los Babalao y los sí. Saibabistas? Fíjate, en cuanto a diferencias, yo creo que Hugo Chávez sí manipulaba en este sentido muy bien todas las religiones y él sí se reunía con un árabe, era, bueno, hijo de Mahoma, y si se reunía con un católico era, por supuesto, fiel seguidor de Cristo y era santero y escuchaba a los espíritus y él mismo era medium y tocaba los tambores.
utilizaba esas creencias de la gente de su alrededor y también del pueblo para manipularlos políticamente. Y creo que Nicolás Maduro en ese sentido es mucho más ingenuo y es una persona en la que cree en un hombre que con un movimiento circular de su mano le va a fabricar de la nada una cadena de oro o una pulsera de oro o unos relojes de oro que fueron los regalos que ellos, Cilia Flores, Nicolás Maduro y los sobrinos, se llevaron de puta party, y lo veía con gran asombro. Y bueno, y un poco lo que hablabas tú antes del niño que va a Disney por primera vez con esa magia y ese halo inocente, pues yo creo y considero que es muy llamativo que un dictador tan cruel, tan despiadado como Nicolás Maduro, que ha sido muy astuto para mantenerse y reforzarse en el poder, pues tenga esos puntos, esos matices de absoluta ingenuidad, de creer en la palabra de quien puede ser uno de los grandes charlatanes del siglo XX, del siglo XX y de parte del siglo XXI. Entonces, esa creo que es una enorme diferencia. Y me llama la atención también que Nicolás Maduro, siendo ateo, no creyente en nada, justo después, él mismo lo ha dicho, él mismo lo ha confesado, no solo en privado, sino también públicamente, que después de conocer en profundidad a Hugo Chávez comenzó a creer en algo más trascendental, comenzó a creer en algo más allá y terminó, En bueno, el pajarito, empezó a creer que el pajarito le hablaba. bueno, fíjate que el pajarito también viene de esa tradición de la reencarnación de las culturas de la India. O sea que ahí sí hay una conexión clara. Y por último, David Placer, ¿tú crees en Dios? Bueno, fíjate, yo nací en una familia cristiana que también me han inculcado eso desde muy pequeño. Estudié en colegios católicos. Yo sinceramente soy un hombre que creo mucho en la ciencia, pero la ciencia, como tú has dicho, no nos ha explicado muchas cosas. Y yo te digo que tengo absolutas dudas, creo que como casi todos nosotros, de cuando nos llegue el momento de partir, nos llegue el momento de la muerte, ¿qué va a pasar con nosotros? Si quedamos en la nada, ¿no? Como cree cualquier ateo, o si realmente vamos a vivir otra cosa, vamos a pasar a otro plano. Es decir, que tú crees en Dios por si a las moscas, por Por si miedo. acaso. No, eso es lo que te estoy entendiendo. No, yo he tenido mis momentos de grandes dudas y lo sigo teniendo, lo sigo teniendo. Esa es una de mis grandes dudas, pero como dices tú, no sé si por si acaso, porque eso no es yo. Yo creo que uno tiene que actuar con buen proceder en este mundo, exista o no Dios, tengamos o no otra vida, aunque sea estar en paz con nosotros mismos, que obramos bien, hicimos bien, no hicimos daño a nadie. Y esa es una premisa básica, creo que todo católico, no católico, musulmán, apostólico, debería seguir. No tanto guiarnos como eran antes las religiones antiguamente, que no dejaban de ser un método de gobierno, y entonces los pecados siempre tenían que ver con conductas sanitarias, de orden, de aquel momento muy necesarias. Pues hoy yo creo que simplemente tenemos que obrar con el bien, y yo sigo con mi misma, sigo con grandes dudas, con grandes preguntas, Napoleón, que bueno, solo descubriremos en el momento que nos vayamos al otro mundo. Si no hay nada, lo descubriremos en ese momento. Pero sí tengo mis puntos tal vez culturales de superstición. Eso también lo tengo, pero no llevo nada, no llevo amuletos, no hago brujería, no hago rituales, nada de eso. Bueno, David, muchísimas gracias, bien interesante. Ah, aprendimos en el caso mío algo de Saibaba y compañía. Muchísimas gracias. ¿Y el libro que estás escribiendo ahora, cuál es? ¿Cuál es el tema? No estoy escribiendo, Napoleón, estoy de descanso. No estoy escribiendo ningún libro. Estos libros llevan mucho trabajo y ahora mismo estoy ¿Y cuál es el descansando. tema que te atrae, que crees que va a ser el tema de tu próximo libro? Mira, hay un tema que me llama mucho la atención y tiene que ver en relación a estos magnates venidos, recién venidos a la riqueza o al mundo de la opulencia alrededor del chavismo. Estos grandes, los llamados bolichicos, que te encuentras, que te tropiezas aquí en España, bueno, a cada rato,
creo que es un tema interesante. No sé si voy a tener el ánimo, el tiempo para hacerlo, pero eso es creo que es un posible libro. Y el otro, que me gusta mucho más, es hacer un trabajo de memoria de esos emigrantes españoles casi descalzos que llegaban a Venezuela en los años 40, 50 y 60. También me parece ya un tema menos conflictivo, mucho más sencillo y que me llenaría mucho hacer, y entonces podían ser dos, digamos, dos líneas de trabajo distintas. Vamos a ver si fructifica alguna de ellas. A mí me acaban de pedir que escriba para un libro sobre los inmigrantes españoles. Desde que no soy el indicado porque yo ni nací en España ni soy español, pero sí iba a ser uno que me atrajo mucho de los canarios que en los años 50, sobre todo después de la Guerra Civil, llegaban a Venezuela. Estudia algo de eso porque a lo mejor te apasiona el tema, que venían Bueno, en barcazas y en barcos, sí, y que realmente esa gente es admirable. yo tengo, no lo quería contar, ahora que lo dices, pues ya te lo comento. Tengo parte de esa investigación hecha y precisamente entre los años 48 y 52, los motoveleros, hay uno que se llama el Telémaco, en los que creo que todavía quedan 3 personas vivas. Creo que son las únicas 3, si no han muerto ya en estos últimos meses, porque son personas de 92, 93 años. Las últimas que quedaban vivas venían de la isla de La Gomera. Casi todos los canarios, o muchos de los canarios que fueron a Venezuela, venían de esa isla, una de las islas más pobres, y venían con pescadores, siguiendo los vientos alisios, pues como hizo Colón, y bordeaban África y luego cruzaban el Atlántico y a veces llegaban Entonces, a Trinidad. en alguien que algún amigo de confianza que tengo, algún familiar, que vaya a la Biblioteca Nacional, porque ahí deben estar las entrevistas que yo hice a varios, por lo menos a 20 de ellos, ¿Ah, sí? ¿no? Y contando sus historias. Y yo no voy a hacer nada con ese trabajo, porque quería hacer no solamente una serie de televisión, sino llevarlo a la literatura, a escribir un libro sobre eso, porque realmente son historias interesantísimas. Son los Son, balseros de aquella época, los balseros cubanos de los 60, 70, 80, bueno, y hasta ahora son aquellos canarios que llegaron a Venezuela a raíz de la Guerra Civil Española. Así es. Y luego tenían que pasar cuarentena en la época de Pérez Jiménez para ver si no traían alguna enfermedad extraña, y ya rápidamente les daban su permiso de trabajo después de la cuarentena y ya comenzaban a vivir su vida normalmente. Pero sí pasaron, sobre todo el Telémaco fue uno de ellos que sufrió una tormenta muy fuerte, quedaron sin agua y sin comida y realmente pasaron calamidades hasta que llegaron, nunca llegaban a La Guaira, siempre llegaban a Martinica, se perdían un poco en el camino y luego tenían que ir guiándose por otros barcos de la época. La historia es realmente fascinante y sí, yo Y creo si, que en al- y si investigación. en alguna parte del mundo se quiere y se admira al pueblo venezolano y a Venezuela, ¿no? Es en las Islas Canarias. Así es, la octava isla, como, Bueno, como, como le llaman. un abrazo, ¿sí? Ok, Un abrazo. gracias. Gracias, David. Hasta luego. Chao, que vaya bien, chao.